Bueno, primero contarles un poco el objetivo de nuestra presentación. La idea, ayer estaba viendo un poco el track que ya hubo de BI, ahora viendo las presentaciones de los compañeros, quizás nosotros vamos a intentar darle un toque a lo que es inteligencia de negocios más desde la parte, yo soy médico, o sea que más desde la parte clínica, con una experiencia un poco más acotada, un poco más específica, que se ha dado además en el contexto de lo que ha sido la pandemia del COVID-19 acá en Uruguay. Me acompaña Juan Andrés, que va a ver un poco, yo voy a ver más esta aplicación. Los dos trabajamos con BI. Yo me dedico más a analizar las cuestiones más clínicas, a llevar algunos proyectos y algunas ideas, como es esta, y Juan nos da esa mirada más del análisis económico-financiero, que capaz que lo vamos a exponer un poco en algunas de las experiencias de esta presentación. Entonces, para empezar, como siempre, una pequeña presentación de lo que es COSEM. COSEM es una institución de asistencia médica de participación privada, que es lo que en Argentina serían las obras sociales, ¿no? Las mutuales, que son instituciones privadas que en nuestro país, al existir un sistema nacional integrado de salud, incluyen asociados o usuarios que son socios de la mutualista, pero también hay usuarios que son socios a través del Fondo Nacional de Salud, que lo gestionan a través del pago por sus saberes en el trabajo. Comunicarles, ahí ven en el mapa, eso es Montevideo, que es una mutualista, es un efector de salud de Montevideo, sobre todo las zonas más de la costa, que eso tiene mucha implicancia en lo que tiene que ver con la población que asistimos, y que abarca en Montevideo y el área metropolitana. Contarles brevemente que esa población que asistimos llega actualmente a casi 100.000 personas, y que somos una institución que en realidad ha tenido un crecimiento bastante importante, que tiene solamente 20 años, es la institución mutual más joven del Uruguay, y que por tener estas características de tener un tiempo de ser relativamente joven, con un crecimiento grande, tenemos una población relativamente joven también, la mayoría de ellos en población activa desde el punto de vista laboral. Y la particularidad de nuestra asistencia es una asistencia fundamentalmente ambulatoria. Nosotros tenemos los servicios de emergencia e internación, lo trabajamos con otros inspectores de salud, otros sanatorios, con lo cual nuestro radio de acción y decisión y gestión se realiza fundamentalmente en lo que es la atención ambulatoria. También destacar, como veíamos en la diapositiva anterior, que integramos un grupo, que es el grupo que originalmente surgió de una emergencia móvil, que es el SEM, y que trabajamos toda la parte de informática con Universal, como compartimos con los compañeros que vienen después y con otros compañeros en Uruguay. Estamos trabajando en estos mismos proyectos y creemos que estamos avanzando bastante. No podemos evitar mencionar algunas cuestiones que se han dado por la pandemia del COVID-19, porque lo que vamos a presentar es un proyecto basado en un servicio generado y motivado por la pandemia del COVID-19, que en Uruguay, a pesar de que tuvimos muy pocos casos, ahí se ve muy mal, pero esto es la situación latinoamericana, con muy pocos casos positivos y muertes, igualmente nos generó una cantidad de cambios y una cantidad de intervenciones que implicaron, entre otras, tipo de actividades de atención fundamentalmente virtual o en la telemedicina. Esto es un poco lo que han sido los casos activos diarios y los casos positivos diarios y la distribución en el país, para que vean que los números, por suerte, siguen siendo bajos. Pero yéndonos a nuestra situación, este gráfico que vemos, y acá un poco estamos ya entrando en lo que es el análisis a través de inteligencia de negocios, son las consultas presenciales, o sea, cómo cayó en los meses de marzo y abril las consultas
de los pacientes, tanto en el servicio ambulatorio, que es el azul, como en los servicios de internación, que es el chiquito, que casi no se ve verde, y el de emergencia, que es el rojo. Y mostrarles un poco que eso se generó a partir del 16 de marzo, cuando fueron los primeros casos, el 13 de marzo, algunos cambios en lo que es la asistencia en nuestros servicios, que es, bueno, pedirle a las personas que ya lo hacían por propia voluntad, que se restrinja la consulta, con creación de algunos servicios virtuales, que en nuestro caso fueron más con la teleasistencia se hizo a través de Telefónica, porque en ese momento no teníamos activa una videollamada, que ahora se está desarrollando y que vamos a ver con otros compañeros en el día de mañana, y con algunos servicios vinculados a la pandemia, como es un servicio de asistencia telefónica de seguimiento COVID. Y en el contexto de la pandemia, lo que se decidió es tratar de disminuir consultas presenciales que estaban motivadas por algunas cuestiones asistenciales. Es el caso de la repetición de medicación. Al mismo tiempo se dieron en los meses, sobre todo de abril y mayo, suspensión de cirugías y de estudios. Y esta es la resultante que, como les decía recién, vimos en lo que es la asistencia presencial. Haciendo un breve paréntesis, nosotros destacar que tenemos una historia clínica electrónica, que estamos asesorados y apoyados por lo que es la historia del Hospital Italiano de Buenos Aires, desde el año 2014, y que es una historia orientada por problemas, con varias funcionalidades, que lo que nosotros queremos destacar para lo que es la presentación de la actividad de hoy, es que nosotros tenemos la prescripción incorporada a la historia clínica. Y que los datos vinculados de esta historia clínica están asociados a una capa administrativa, que en nuestro caso se llama GISA, que es de donde también el cubo del BI obtiene muchos de estos datos. Trayéndonos solo un poco la definición de la inteligencia de negocio, nosotros lo que queremos contarles acá es que, bueno, estos cubos que desarrollan nuestros compañeros de Universal nos permiten por primera vez a nosotros, desde hace aproximadamente 3 años, combinar datos de esta capa administrativa con los datos de la historia clínica, Mauricio, que es de donde nosotros podemos analizar y desarrollar algunos tipos de estudios vinculados a los datos clínicos también. Entonces, recordando esos cambios que se dieron en marzo, le mostramos acá lo que puede ser esa misma distribución, pero ya no solo presencial. Nosotros aquí en naranja y en verde podemos observar lo que fueron los servicios virtuales, ¿no? En el naranja es la consulta, porque al mismo tiempo que se hicieron seguimiento, las consultas que estaban fijadas en policlínica se pasaron a una asistencia telefónica. Y lo que nosotros vamos a traer acá, como les decía hoy, es una experiencia que en el contexto global es de un porcentaje muy chico, pero en realidad van a ver que también tiene un volumen importante en lo que es la asistencia. La tabla final, que también está todo construido a través de inteligencia de negocios, nos permite mostrar que en realidad la caída de la asistencia total, que habíamos visto que era mucha a nivel presencial en el otro diapositivo, acá vemos que solamente en abril y mayo fue importante, porque ya con las consultas virtuales se volvieron a tener consultas con niveles similares al 2019. Y ahí vemos un poco lo que ha sido el 2020 para nosotros en estos números globales de asistencia presencial y virtual. Y si nos vamos un poco a la repetición, a este servicio nuevo que generamos, si bien estamos viendo muchas presentaciones de cosas muy novedosas, nosotros hicimos una innovación porque para nosotros es primera vez, pero en realidad todavía sigue siendo algo que ingresa a través de un mail que los usuarios pedían, que estaba chequeado por farmacia, que esto estaba vinculado a una agenda en la historia clínica, o sea que siempre estaba vinculado a la historia clínica, donde un médico, éramos un grupo de 3 médicos, que podíamos evaluar la pertinencia o no de esa solicitud de repetición, y la efectivizábamos a través de la prescripción electrónica, y farmacia respondía con las cuestiones de comunicación que ya están establecidas previamente. Eso nos muestra que hay una leve diferencia, había muchos mails solicitados, que es lo que podemos observar en rojo, y la misma gráfica de recién, pero vinculado a los mails que entraban con las prescripciones realizadas efectivamente.
Esas solicitudes eran analizadas con algunos criterios, ahí mostramos cosas muy grandes, ¿no? La medicación era la crónica, pero como sabemos que en la historia clínica también hay prescripciones que no son exactamente como nosotros esperamos, a veces se prescribe medicación crónica como aguda, eso también lo analizaba el médico que hacía la repetición. A veces hay medicación que es crónica, que es aguda, pero que también es pertinente que haya sido pedida por casos que se dan en el momento, ¿no? Y que en este momento, por el hecho de que era una situación como de emergencia y nueva, nosotros teníamos con estos criterios más o menos la posibilidad de poder hacer. En vista de esto, queríamos hoy mostrar algunos resultados, ¿no? Ahí vemos la distribución de esta gente que pidió, la población que pidió en estos 6 meses fueron de casi 9.000 personas, con una distribución que vemos que lo esperable era que fuesen edades mayores, los pacientes que tienen patología crónica, ¿no? Sin embargo, vimos que el promedio de edad no fue tan alto, o sea que hay muchas prescripciones también en personas jóvenes, ¿está? Ahí tenemos la comparación de las pirámides de población por sexo y edad entre la población general y los que repitieron. Quisimos evaluar un poco cuáles son los problemas que figuran en estos pacientes en la historia clínica, descartar que hay muchas patologías crónicas, que vemos la hipertensión arterial en primer lugar, que vemos las dislipemias, pero que también vemos en el medio algunas agudas, como pueden ser las lumbalgias, las infecciones respiratorias, ¿tá? Y que bueno, esto también nos hace pensar en algo que hemos evaluado ya varias veces, que bueno, los problemas nos sirven para detectar los perfiles epidemiológicos y de morbilidad de las personas de nuestra institución, pero que también tenemos que trabajar en el subregistro, porque hay muchas cosas que nos llaman mucho la atención en la definición de los problemas de salud. Pensando un poco en cuáles fueron los medicamentos que fueron indicados a estos pacientes, ahí disculpen, como también confirma, la mayoría de los medicamentos fueron medicación crónica, y vemos que si bien no es la primera, la medicación de patología psiquiátrica, si la juntamos, vemos los antidepresivos, las benzodiazepinas, los hipnóticos, son en su mayoría las más pedidas. El primer medicamento, como siempre, fue el clonazepam. Y destacar que también, como les decía hoy, 1/3 de esa medicación, como vemos en el cuadro abajo, fue en agudos. O sea que si bien generamos un servicio de prescripción de medicación crónica, también tuvimos medicamentos agudos. Ahora les voy a pasar un poco con Juan, que realizamos un pequeño análisis de lo que fue una variabilidad y un análisis comparando este año con el año anterior, y él nos va a traer alguna cuestión más vinculada a lo financiero. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo lo que les quiero mostrar solamente es, o contarles, es cómo ha cambiado para nosotros el análisis de datos. Antes, para hacer un análisis de datos de, como dijo Gustavo, de 8.000 socios, capaz que tenía que tomar una muestra, ir a buscarlo. La potencialidad que tiene BI es que tomamos a cada uno de los pacientes que repitieron medicamentos y vamos a analizar los 8.000, 9.000 a la vez. Y eso es algo que hasta ahora, hasta hace un tiempo, nosotros ya lo veníamos haciendo hace un par de años, no lo podíamos hacer. Y me parece que es un buen aliciente y una cosa que nos da para seguir trabajando en este sentido. Nosotros lo que vimos, contar un poco también que esta idea de la repetición de medicamentos ya la veníamos manejando hace un tiempo, y con esto de la pandemia, bueno, fue como una oportunidad vista de algún modo de sacarlo adelante. Y nosotros teníamos una sensación de que había muchas consultas que se realizaban con los médicos que eran únicamente para repetir medicamentos. Y no era muy eficiente porque se quitaba mucho tiempo del médico, del paciente, y era bastante ineficiente en ese sentido. Entonces lo que vamos a analizar acá es cómo cayó la cantidad de consultas de estos pacientes que repitieron medicamentos en este año comparándolo con el año anterior. Si ustedes ven el cuadro, todos estos datos son de marzo a septiembre de 2020 y 2019. Si ustedes ven, hay 7.200 personas que repitieron medicamentos en este año. De esas personas que repitieron medicamentos en este año, 6.800 eran socios el año pasado, porque algunos son socios nuevos.
Y si ustedes ven, la cantidad de medicamentos que retiraron todos esos pacientes pasaron de 187.000 a 211.000, en un promedio se pasó de 27,5 a 29 medicamentos por socios en ese periodo. Lo que quiere decir es que no dejamos a ningún socio sin medicamento. Eso es una primera de las cuestiones que vimos. Y no solamente lo dejamos, sino que tuvimos más medicamentos. Lo que pasó acá también es que, como dijo Gustavo hoy, había mucha población de riesgo mayores de 65 años que al principio no salían de su casa, y acá en Uruguay se pueden comprar los medicamentos, algunos son de venta libre en farmacia. Entonces, esos medicamentos antes eran más baratos en las farmacias barriales y nuestros socios lo compraban ahí. Ahora, con el temor de salir, de no contagiarse, de quedarse en sus hogares, esos medicamentos no los empezaron a comprar nosotros, y por eso aumentó un poco la cantidad de medicamentos por socio. No es que tuvieran necesidad de más medicamentos per se, sino que también sucedió esto otro. Otro servicio que se fomentó mucho fue el envío de estos medicamentos a domicilio. Para mayores de 65 años se dio gratuitamente, y si ustedes ven, estos mismos socios el año pasado tuvieron 1.200 envíos, y este año casi 10.000 envíos, un incremento de un 700%. Fui el último cuadro, perdón que me salté el último, que es el más importante, que es la variación en consultas ambulatorias. De este mismo grupo de 7.000 y pico de personas, el promedio este año tuvieron 2,18 consultas. El año pasado habían tenido 4,90. Hubo una disminución del 55%, comparado con el 21% que disminuyó la cantidad de consultas de toda la población en general, porque, como dijo Gustavo, hoy en día, marzo y abril fueron meses donde se resintió mucho la consulta. Hemos recuperado los niveles del año anterior, pero no al mismo nivel, sino un poquito más abajo. Pero lo que muestra esto es que este subset de pacientes, llamémosle, de estos 7.000 y pico de pacientes que estamos analizando acá, no solamente no se quedaron sin medicamentos, que se obtuvieron su medicación, sino que disminuyó la cantidad de consultas que estos pacientes tenían, y disminuyó más que el padrón general de COSER. Y esto es lo que también habla un poco también de la eficiencia de este sistema, de que nos libera horas de nuestros médicos para otro tipo de patologías, no solamente para repetir medicamentos. Acá solamente vemos gráficamente, también sacado con Tableau, la evolución 2019-2020 de lo que veníamos viendo, de la cantidad de medicamentos por paciente, la cantidad de consultas del subset y la cantidad de consultas por socio del padrón de COSER general. Bueno, nosotros, un poco para ir terminando, la idea de esto era mostrar esta experiencia que salió ya, como decía Juan, la teníamos pensada. El año pasado nosotros justamente en las jornadas habíamos hecho una presentación de patologías crónicas, en donde una de las propuestas era tener un servicio de repetición de medicación. Y bueno, esto salió un poco como pudimos en función de las restricciones que se dieron en marzo, pero bueno, funcionó. Pensamos, lo que mostraba Juan es evidente, disminuyeron una cantidad de indicadores que para nosotros son positivos. Y lo que nosotros estamos pensando en este momento es, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo mejorarlo? Pensamos que el mail, por ejemplo, no es una buena vía como para mantener este tipo de servicios, y mostrarles un poco lo que está desarrollando Universal junto con nosotros y con las otras empresas, que es el portal de salud, que la idea nuestra es que este tipo de servicios vayan por el portal de salud. Ahí vemos cómo cualquier usuario nuestro tiene los medicamentos en el portal de salud, y que eso podríamos generar algún tipo de forma de pedir o solicitar los medicamentos que van a estar mucho más vinculados a la historia clínica, que no va a tener un mail, un correo electrónico de intermediario, y que esos criterios médicos que mostrábamos hoy pueden estar asociados a cierto tipo de sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas que puedan ser más ahora sí, porque estaban muteados, perdonen. No se escuchó la última parte. A ver, ponemos. Ahora sí, ahora sí.
No, brevemente era, no sé si mostrarles el portal, que nosotros la idea es que este tipo de servicios vayan por la vía del portal y que sean mucho más automatizados en muchos de los criterios y no tener que utilizar un correo electrónico. Y lo último es a modo de resumen, bueno, mostrar una primera experiencia que para nosotros es de telemedicina, porque está asociado a la continuidad asistencial que genera la historia clínica electrónica y porque tiene que ver con muchos de los procesos que desarrollamos en la asistencia. Que bueno, que vimos que hay algunas cuestiones que nos parecen que pueden mejorar, como este sistema basado en un correo electrónico no nos parece que sea lo ideal, que además estuvo apoyado por otras cosas, como dijo Juan recién, que es el envío a domicilio, ¿no? Y el retiro, el aumento de los retiros en la farmacia, y que eso generó, así, con todas estas dificultades, una caída en las consultas de la población que que accedió a la repetición de medicación muchísimo mayor que el promedio, porque la caída fue vinculada a la pandemia, no solamente a la repetición, pero que le generó una mayor disponibilidad. Que esto además nos permite generar, o por lo menos pensar, algún tipo de posibilidades futuras para desarrollarlo con otros sistemas que se van incorporando a lo que es la atención en la institución. Simplemente esto, mostrar un poco esta pequeña experiencia y bueno, estar a las órdenes ante cualquier duda o